Buenas tardes. Hoy de nuevo con un candidato al Congreso de la República y específicamente al Senado, el doctor Antonio Sanguino, número 13 en el tarjetón Partido Verde, aspirando por primera vez al Senado de la República. Bienvenido a Ideas Políticas. ¿Cómo te va? Mucho gusto, hermano. Un abrazo muy grande y un saludo muy especial para toda la gente que nos ve a esta hora. Hoy los barrios de Cartagena, viene a cada rato aquí a la costa caribe colombiana y especialmente a Cartagena, hablando de su propuesta al Senado de la República, repito, número 3, Partido Verde. Doctor Sanguino, los congresistas hacen dos cosas en este país, por lo menos la experiencia nos los dice. Van al Congreso a buscar mermelada y llegan al Congreso a dormir, a mamar gallo en el Congreso. ¿Cómo usted nos quita eso que tenemos nosotros los colombianos de nuestro imaginario? El colectivo colombiano, eso es lo que piensa. Bueno, yo por fortuna tengo una trayectoria pública. Yo llevo 10 años en el Consejo de la Ciudad. Mi característica fundamental es que he ejercido esa curul con independencia. No me le he vendido a nadie, no he estado en venta y no me le he arrodillado a ninguno de los gobiernos. Porque esas dos funciones que tú describes muy bien de lo que hace hoy un congresista, que es venderse a la mermelada o ser de lobista y de mandadero de grandes contratistas a cambio de comisiones o dormir, hay que sustituirla por las funciones constitucionales que tiene asignada la ley y la Constitución a los congresistas: control político e iniciativa legislativa. Eso fue lo que yo hice en el Consejo de Bogotá, y yo creo que el elector lo primero que tiene que hacer es escuchar lo que dice el candidato, sino también indagar e investigar su trayectoria, de qué está hecho, cuál es su estatura ética, su integridad moral, la autoridad académica y moral con la que hace sus planteamientos, para tener el mayor nivel de certeza en la confianza que deposita cuando vota y para minimizar el riesgo de la equivocación. ¿Cuánto tiempo en este mundo de la política? Porque usted estuvo también en la subversión, estuvo en el ELN, ¿no? Sí, yo vengo de un proceso, yo vengo sobre todo de la lucha política y social. Yo me encontré con la política aquí en el Caribe, en el Colegio Nacional Loperena de Valledupar. ¿Usted es de Valledupar? Sí, me hice dirigente estudiantil, me fui comprometiendo con causas sociales, con luchas democráticas. Hice parte del movimiento estudiantil por la Constituyente, lo que se conoció como el movimiento por la séptima papeleta, movimiento ciudadano por la paz, desde que firmamos la paz en el año 94, aquí también en el Caribe. Hicimos la paz en el departamento de Sucre, en el municipio de Ovejas, en la población de Flor del Monte. Eso con la corriente de Renovación Socialista. Con la corriente de Renovación Socialista. Llevo 30 años en la lucha por la paz. Soy sociólogo, hice una maestría en desarrollo y he dedicado buena parte de mi vida, la mayor parte de mi vida, a la lucha social, a la investigación social y al trabajo social y comunitario. He sido docente, profesor, y lo que le he dedicado en estos 30 años de mi vida de adulto a la política electoral son 10 años, es decir, he durado más tiempo en la actividad social, en el compromiso como sociólogo con transformaciones democráticas para el país, que en la política electoral. Pero he entendido que hay que estar en los escenarios de la discusión pública, que hay que quitarle porciones de poder a las élites tradicionales, porque es la única condición de avanzar, digamos, en transformaciones como las que se requieren urgentemente en la sociedad colombiana. Doctor Sanguino, junto con ustedes que van en la campaña Congreso de la República, simultáneamente se viene desarrollando la campaña presidencia. Ustedes, los verdes, junto con el Polo Democrático, tienen un candidato, Fajardo. Venía de primero en las encuestas, vemos que se ha detenido en el tiempo, tiende a la baja. Contrario a ello, Gustavo Petro, que se fue independiente, no sabemos por qué el Polo Democrático no respalda. Se fue independiente y Gustavo Petro viene, contrario a ello, subiendo en las encuestas, avanzando, llenando plazas públicas. ¿Qué va a pasar si sigue la izquierda o la centro izquierda sigue desunido? ¿Será que sí podemos llegar de esta forma a la presidencia de la República? Por lo menos ustedes que están en ese otro lado de la política.
Yo creo que es una equivocación. No aritméticamente tú coges todas las encuestas y si sumas la intención de voto de Petro, de Fajardo, de Carlos Caicedo, de Humberto de la Calle, de Clara López, que todavía la miden en las encuestas, nosotros aritméticamente nos acercaríamos o estaríamos por encima del 50% en la primera vuelta presidencial. Luego entonces es una insensatez no sumar, ¿no? No sumar. La petulancia no es buena consejera para construir un proyecto unitario. Y a mí me parece que estamos desperdiciando una inmensa oportunidad. Yo soy de la opinión, lo he dicho públicamente, que necesitamos un solo candidato independiente, digamos de la centroizquierda o de los sectores alternativos, para asegurar ganar la presidencia de Colombia. Sería una irresponsabilidad histórica que no lo hiciéramos. Entre otras cosas porque si nosotros no ganamos, es la gran paradoja presidencial, pues va a ganar no cualquier derecha, sino una derecha oscurantista, una derecha retrógrada. ¿Qué quiere decir usted con esa derecha oscurantista? Pues es que es un diablo de dos cabezas, Uribe o Vargas. ¿Qué representan? Representan la derecha de Laureano Gómez hace 70 años en Colombia. O sea, esa derecha, iríamos en retroceso. Esa derecha que se opuso a la primera ley de tierras, la ley 36, la ley 200 de 1936, que se opuso al proyecto de modernización de la sociedad que lideraba López Pumarejo con lo que se conoció como la Revolución en Marcha que tenemos. Entonces es un hecho también, es un acto de responsabilidad histórica y generacional el de unirnos. Y yo creo que nosotros también tenemos que saber leer los contextos. Las encuestas pues están poniendo ahora a Petro de primero, ¿no? Pero Fajardo sigue de segundo. Hay que propiciar una convergencia y una coalición amplia. Así lo decidió el Congreso del Partido Alianza Verde. Yo, por ejemplo, voy a votar en esta consulta interpartidista entre Petro y Caicedo, aunque tengamos candidato presidencial en la coalición Colombia con Fajardo. Primero, porque me parece que la coalición Colombia sigue siendo insuficiente. Segundo, porque hay un fenómeno de masas indiscutible, inocultable con Petro y con Caicedo, y esa coalición es muy importante para este propósito de una gran candidatura presidencial independiente con opción de ganar. Y tercero, porque yo le quiero pedir al que gane esa consulta que ese mismo de marzo en la tarde o al día siguiente en la mañana se reúnan con Fajardo y con Humberto de la Calle para buscar un acuerdo que permita tener una sola candidatura presidencial. Usted me está diciendo que respaldaría en esta consulta a Carlos Caicedo. ¿Usted entraría ahí? ¿No entraría usted en el tema de doble militancia? No, porque la consulta del 11 de marzo no es la primera vuelta presidencial. Allí no está compitiendo Sergio Fajardo. Es más, yo creo que el partido no puede casarse con inamovibles. Yo creo que la Alianza Verde tiene que ir examinando qué pasa con la campaña. Pasó incluso con la propia Claudia López. Claudia López fue proclamada como nuestra candidata presidencial en el Congreso. Y ella hubo un momento en que sintió que era mucho más afortunado, mucho más aconsejable retirar su candidatura para respaldar a Fajardo. Lo propio hizo Robledo. Esos son pero finalmente se fue con De la Calle. ¿Quién? López. No, Claudia. Claudia López. Claudia declinó su candidatura en favor de Fajardo. Pero es más, en la consulta liberal hubo gente del Partido Alianza Verde que votó por Humberto de la Calle, que votó en esa consulta. El cabeza de lista del Verde, que es el doctor Antanas Mocos, no solo hizo campaña, no solo votó, sino que salió celebrando con Humberto de la Calle su triunfo en la consulta liberal. Entonces aquí no hay ninguna situación legal de doble militancia. Lo que hay, por el contrario, es un propósito muy altruista, digamos, y muy comprometido con una ruptura o con un cambio en el país, que es la de que ayudemos a empujar una gran coalición independiente. Doctor, hay quienes aseguran, analistas, especialistas, que si la izquierda no gana en primera vuelta, difícilmente va a ganar la presidencia de la República. Es decir, la gente dice que para ganar la izquierda, de entrada debe ser presidente, quien sea, de la izquierda en la primera vuelta. Si llega a la segunda, por las maquinarias políticas de este país. Es que las maquinarias políticas no son suficientes tampoco para ganar la presidencia de la República. Santos ganó
porque la mayoría de la izquierda lo apoyó en segunda vuelta. O sea, el voto de opinión, no solo el voto organizado de la izquierda. Entonces, bueno, la segunda vuelta existirá, por supuesto, si nadie gana, como ocurre en todos los sistemas de doble vuelta presidencial, pero por supuesto que para nosotros sería mucho más agradable, saludable, que ganáramos en primera vuelta por la legitimidad que eso otorga, pero incluso mire, esas mismas cuentas hace el uribismo. El uribismo dice, si no ganamos en primera vuelta, se nos enreda la película en segunda vuelta, ¿no? Entonces esperemos que los acontecimientos vayan, digamos, aclarando el panorama, vayan decantando el escenario, pero lo que yo sí creo es que el hecho político contundente que podríamos dar después de elegir una gran bancada el 11 de marzo, una gran bancada o un gran bloque parlamentario, es la unidad de todos los independientes. Ese sería el hecho político más importante en esta contienda electoral. Antes de entrar al tema Cartagena, usted en los recorridos que hace en todo el país como candidato al Senado de la República se ha dado cuenta que la gente habla de un tema. El común denominador es la inseguridad en el país. ¿Qué alternativas hay? ¿Qué propone usted o qué hará usted desde el Congreso de la República para contrarrestar ese hecho que es notorio? El tema de inseguridad, crecen las bandas delincuenciales, los grupos armados. En fin, la gente se siente insegura en las ciudades. Mire, yo le quiero contar lo siguiente. Yo hice un doctorado en Gobierno y Administración Pública en la Universidad Complutense de Madrid y mi tesis doctoral fue sobre seguridad urbana. Mi tesis se llama Elementos para una política pública de seguridad urbana. O sea que yo me he dedicado un poquito a estudiar el tema. ¿Qué me encuentro yo? ¿O qué análisis y qué reflexión hago? Incluso desde el debate que sobre seguridad yo hice en Bogotá durante 10 años en el Consejo. Que hay que revisar la política de seguridad urbana en Colombia y que hay que revisarla también desde una perspectiva del posconflicto que estamos empezando a construir. ¿Qué nos hemos encontrado además? Que los fenómenos típicamente urbanos están cada vez más asociados a lo que teóricamente se denominan los mercados criminales o los mercados ilegales, que son verdaderos mercados de la ilegalidad y de la criminalidad, de tal suerte que un robo de un celular, que un robo de un vehículo o de una motocicleta ya no es un robo cualquiera, está asociado a grandes estructuras ilegales y criminales, a un mercado de las autopartes de vehículos y de motocicletas, a un mercado a veces internacional de los teléfonos de alta gama, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer una revisión de esos fenómenos delincuenciales en estos nuevos contextos y con esas nuevas características. Eso significa que la política pública de seguridad debe incrementar el uso de tecnologías, ¿no?, de punta para perseguir el delito, debe incrementar la inteligencia y la contrainteligencia para desactivar esos grandes generadores de violencia, debe perseguir a los capos, ¿no?, que son los que dirigen esos mercados criminales y esos mercados ilegales, y debe ser mucho en perseguir, digamos, las estructuras delincuenciales que en capturar al raponero que se encuentra en la calle o al que directamente comete el delito. Pero adicionalmente, también hay una variable que afecta a la seguridad urbana, que es un posconflicto que en la Colombia profunda sigue a un ritmo demasiado lento. Si nosotros no ocupamos los territorios que eran de dominio fardo de la guerrilla, pues sencillamente esos territorios y esos mercados ilegales que hay allá, de droga, de minería ilegal, etcétera, pues van a ser ocupados y van a ser capturados por estructuras ilegales que se conectan con los fenómenos de delincuencia urbana. Entonces, posconflicto, con acelerador puesto, con copamiento del Estado, del territorio y revisión de la política de seguridad urbana en las grandes ciudades con una perspectiva de persecución. A ver, entremos a Cartagena. Cartagena es una ciudad con una crisis político-administrativa reconocida a nivel nacional. Infortunadamente, un alcalde electo que hoy está tras la reja.
unos concejales que están subyúdices, que hoy precisamente están siendo procesados en unas audiencias preliminares. Y uno se pregunta, bueno, el reto ahora de los verdes con Cartagena. ¿Qué traen los verdes para Cartagena en esta nueva etapa donde por fin, luego de tanto esperar, el presidente de la República emite un decreto convocando elecciones atípicas a la alcaldía de Cartagena para el próximo 15 de abril? Dos propuestas. Fueron las dos propuestas que hizo nuestro candidato a la alcaldía en la última elección, Fabio Castellanos. Uno, un pacto por Cartagena. Hay que convocar a un gran pacto cívico por la ciudad, a las fuerzas independientes, alternativas, a los liderazgos renovadores de la política cartagenera, a los gremios, a la academia, ¿no?, al periodismo independiente, a un gran pacto por la ciudad, para escoger un candidato de ese pacto por la ciudad, ¿no?, que ofrezca una hoja de ruta en función de la segunda propuesta que hizo Fabio, la de que Cartagena merece más, ¿no? Y eso, por supuesto, tiene que implicar unas decisiones muy concretas. Ese pacto por Cartagena debe proponer, a mi juicio, una declaratoria de emergencia social de la ciudad, ¿no? La ciudad tiene el 70% de su población en condición de pobreza. El 10% de su población... Mucha desigualdad. Hombre, esta es la segunda ciudad más desigual de Colombia. Es el segundo país más desigual de América Latina. Quiere decir que Cartagena, la fantástica, no es tan fantástica. Mire, es la ciudad de las ciudades más desiguales de América Latina y del mundo, si somos el séptimo país más desigual del mundo. Entonces, una emergencia social para que en tiempo récord encontremos los recursos y movilicemos toda la institucionalidad nacional y distrital en función de mejorar drásticamente los indicadores sociales en seguridad alimentaria, en educación pública, en salud, en empleo, en reducción de la inseguridad y de la criminalidad de la ciudad, etc. Y con ello, una recuperación de la institucionalidad pública, un incremento de la pulcritud en el manejo de los asuntos públicos de la ciudad. Porque una sociedad sin institucionalidad pública es una sociedad a la deriva. Es como si un barco, ¿no?, quedara a la deriva en alta mar, ¿no?, para decirlo en términos pues muy caribeños y muy de las costas sobre el mar Atlántico. Pero ese pacto por Cartagena tiene que ponerse en metas ambientales también ambiciosas. Por ejemplo, Ciénega de la Virgen, ¿no? Todo lo que haya que hacer por recuperar la Ciénega de la Virgen hay que hacerlo. Ojalá, revisando ese contrato que le entregaron al señor Isaca para atender la Ciénega de la Virgen. A ver, doctor Sanguino, usted dice algo que es muy cierto. Nosotros, entrevistando a la gente de la zona suroriental, de la zona suroccidental, de esa gente que está ahí en la Ciénaga de la Virgen, nos decían, bueno, hablan que si gana la izquierda va a venir el castrochavismo, y dicen, pues es que nosotros siempre hemos estado en el castrochavismo. Aquí lo que hemos pasado es hambre, aquí lo que hay es indiferencia, hemos sido estigmatizados. ¿Cómo se analiza esa parte cuando los opositores de la izquierda están hablando que en Colombia viene el castrochavismo si llegase a ganar uno de ustedes? Porque mire, desde que trajeron aquí a JJ Rendón, ¿no?, se importó a la contienda política en Colombia el uso de la mentira o de lo que ahora llaman la posverdad y el uso de los miedos. Entonces la gente no termina votando por propuestas, por iniciativas, por candidaturas, digamos, que ofrezcan soluciones a las urgencias de los ciudadanos, sino que la gente termina votando por miedo. Entonces el miedo, el libreto que han armado el señor Vargas y el señor Uribe es que si ganan los que nosotros representamos, se va a extender el gobierno de Maduro a Colombia, ¿no? Territorialmente hablando, la gobernabilidad de Maduro va a llegar. Eso es absolutamente falso. Yo les he dicho a ellos que en vez de ponerse a buscar la pobreza en Venezuela, ¿por qué no buscan la pobreza en Colombia? Aquí es bastante grande. Aquí hay bastante, ¿no? La de Cartagena. Inmensa. Sí, yo puedo subir al Cerro de la Popa y ahí ver las dos Cartagenas. Es que yo no soy ¿no?, ni de Maduro. Yo defiendo otro tipo de proyectos alternativos. A mí me gusta más Pepe Mujica, ¿no? Me gusta más el Frente Amplio, me gusta más el socialismo chileno, me gusta más el socialismo nórdico, de Noruega, de Suecia. Que son grandes ejemplos en el mundo. Es más, en Suecia
quien gobierna es una coalición de los verdes con el Partido Socialdemócrata en Suecia. Me gusta más ese tipo de proyecto político. Pero yo le voy a decir una cosa, Venezuela no tiene Cartagena. Cartagena tiene más pobreza que Venezuela. Totalmente. ¿No? Y aquí no han gobernado ningún Maduro, ni no aquí. Pues hay que preguntarle a las familias que han gobernado, a las familias ricas, a los herederos de los blancos encomenderos, que son las élites cartageneras, ¿no? Y los liderazgos emergentes desde lo popular, por ejemplo, Campo Elías y el propio Manolo Duque, ¿no? Desafortunadamente terminaron atrapados en las componendas del poder de esas mismas. De tal suerte que las cosas hay que ponerlas en su justa proporción. Hay que ver lo que estamos planteando nosotros desde la Coalición Colombia, o lo que está planteando Carlos Caicedo y lo que hizo Carlos Caicedo en Santa Marta, ¿no? Es que lo que hizo Carlos Caicedo en Santa Marta no es ningún socialismo del siglo XXI, es sencillamente un proyecto de transformaciones urgentes, ¿no? Que permitan recuperar la presencia del Estado en la construcción del buen vivir, ¿no? Y de la justicia social en la ciudad, ¿no? Y de la mejora de las condiciones de infraestructura garete por cuenta de las élites políticas tradicionales del Magdalena. Sacó adelante, empezando que sacó adelante la Universidad de Magdalena, que estaba postrada. Salvó la Universidad de Magdalena, redujo la tasa de homicidios de Santa Marta, que estaba entre las 50 más altas del mundo, a 16 homicidios por cada 100.000 habitantes. Mejoró la infraestructura, recuperó la soberanía tributaria de la ciudad, recuperó la soberanía sobre el servicio de agua que estaba en manos de una concesión a los españoles de INASA. Hizo unos Juegos Bolivarianos, le entregó al Caribe colombiano más de 15 escenarios deportivos del más alto nivel para el disfrute de los caribeños y de los magdalenenses. En fin, yo creo que pues eso es lo que tiene que ver la gente, eso es lo que ofrecemos desde estas alternativas y opciones, ¿no? Que es muy distinto a lo que por supuesto está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Por cuenta de que Venezuela hizo lo mismo que hizo Colombia en el gobierno de Santos, que fue construir una economía rentista que depende en Venezuela de la renta petrolera, y aquí de la renta petrolera y de la renta de los hidrocarburos, de la locomotora minera. En eso son igualitos Uribe y Santos y Pastrana y todos los que han gobernado el país en el último tiempo, ¿no? Se perdió la agricultura, por ejemplo. Pues se perdió la agricultura. En el Cesar, por ejemplo, sustituimos la producción agrícola y su participación en el PIB del Cesar por una presencia de más del 60% en el PIB de la actividad minera depredadora, ¿no? Entonces, lo que más se parece al proyecto de Maduro, ¿no? Y al castrochavismo que llaman en Venezuela, en Colombia, es la política económica de hacer depender la economía del país de los precios internacionales del petróleo y del carbón. La crisis económica que tenemos, ¿no? Para nosotros es menos contundente porque no dependemos solo del petróleo y está el carbón, pero se ha debido a la baja en los precios internacionales del petróleo. Esa es una economía frágil cuando se vive de una renta, fundamentalmente es una renta que se deriva de la exportación de materia prima, como es el caso de los hidrocarburos. A ver, doctor Sanguino, ¿ustedes llevarán candidato verde a la alcaldía de Cartagena en estas atípicas? Para Cartagena, pues será un candidato, no solo del verde, sino de un gran acuerdo por la ciudad. Pero lo que vamos a hacer y lo que yo creo que le corresponde hacer a la Alianza Verde, con generosidad, es convocar a un gran pacto por la ciudad. Por supuesto que sea un pacto multicolor. Uno de esos colores de ese pacto multicolor tiene que ser, ¿no? Y por supuesto que nosotros vamos a colocar hombres de la talla de Fabio Castellanos, por ejemplo, junto con otros liderazgos de la ciudad para construir esa propuesta. Yo le voy a hablar de candidatos hoy a la alcaldía de Cartagena, que ya se mostraron, y usted me dice qué significaría cada uno de estos candidatos para la ciudad, porque sé que los conoce muy bien, porque usted viene mucho a Cartagena y conoce mucho de Cartagena. Sí, porque usted es un seguidor de ideas políticas. Me informo permanentemente con los audios de ideas políticas. Antonio Quinto Guerra Varela. Sí hay quinto malo. Andrés Betancourt. Es una voz independiente que hay que tener en cuenta. César Anaya Cuesta.
También suma para un pacto por Cartagena. Javier Bustillo Pertus. Bueno, puede ser también convocado para este propósito. Germán Viana Guerrero. Bien. No conoce muy bien a Germán Viana Guerrero. Hay un señor que se llama Juan Carlos Ayala, que es del Pastor Arrázola. Uy, a metros. A metros con él. Sí. Pero Sí. usted lo que me está diciendo es que haría alianzas con cualquiera menos con Quinto Guerra. Menos con Quinta Guerra y con el Pastor Arrázola. Tampoco hará... No. No me gustan los monaguillos de Ordóñez. No le... ¿Por qué usted no haría esa alianza con Quinto Guerra? Dice que si hay Quinto malo. Que Por Quinto ejemplo. representa lo que tiene que superar Cartagena. Yo no voy a hacer aquel juicios de valor ni juicios personales, ¿no? Ni voy a descalificar a nadie, de eso se encarga la justicia, ¿no? Y de eso se está encargando la fiscalía y los órganos de control. Es más, le pedimos a los órganos de control que se ocupen de otras cosas que, digamos, no han sido materia de investigaciones y de decisiones. ¿Como por contundentes. ejemplo? Como por ejemplo el cartel de la hemofilia en el gobierno del doctor Cosaín. Como por ejemplo los elefantes blancos que ha dejado Dinicio Vélez en la ciudad de Cartagena. Pero sin hacer juicios personales, ¿no? Yo creo que tenemos que pasar la página en Cartagena. Y entonces tenemos que hacer un acuerdo que permita no repetir la historia, no seguir como corcho en remolino, dejando atrapar la ciudad o dejando que la ciudad siga atrapada en la dinámica de la política tradicional. Aquí se necesita una ruptura, digamos, no digamos una ruptura, una transición, ¿no? Ojalá una transición tranquila, pero una transición muy clara, digamos, queremos ofrecerle a los cartageneros como proyecto de ciudad. A ver, lo que le quedaría a este nuevo alcalde es muy poco para gobernar, prácticamente 1 año y medio. ¿Qué tanto se puede hacer en ese año y medio para sacar adelante esta ciudad? Se puede hacer una declaratoria junto con el Gobierno Nacional de Emergencia Social. Se pueden establecer metas muy concretas de mejora de indicadores sociales, contundentes con esa declaratoria de emergencia. Se puede recuperar la confianza en la institucionalidad pública. Se puede ordenar la casa. Y se puede, digamos, ofrecerle a la ciudad un proyecto y construir un proyecto de transformación de mediano plazo. Para transformar a Cartagena necesitamos 2, 3, 4 gobiernos sucesivos. Y ese pacto por Cartagena no es un pacto para 16 meses, es un pacto para 12, 16 años que permitan que esta ciudad florezca y que sea verdaderamente Cartagena la fantástica, como todos queremos. A ver, doctor, yo sé que usted se tiene que ir de viaje. Dígale a la gente a través de esa ventana, deben votar, o por qué usted es la mejor alternativa al Congreso de la República, específicamente al Senado de la República. Antonio Sanguino, número 3 en el tarjetón de los verdes. Porque soy caribeño, porque no provengo de las familias ricas ni de las familias poderosas de la costa. Soy un ciudadano común y corriente, de a pie, como usted, como el que nos está viendo. Un ciudadano que además se ha constituido independiente en la política colombiana con su propio esfuerzo y con un compromiso muy grande con el buen vivir de los ciudadanos, con un compromiso muy grande con la justicia climática, con un compromiso muy grande en la lucha contra la corrupción, con un compromiso a fondo, sincero, con la paz y la reconciliación del país. Y el Caribe necesita voces distintas. El Caribe necesita que hayan voces en el Congreso que representen a sus ciudadanos de las clases medias y de los sectores populares. Sustituyan esas voces que representan a los clanes familiares que han malgobernado esta región. Esta región del Caribe tiene los 3 departamentos más pobres de Colombia: el departamento del Magdalena, el departamento de Sucre y el departamento de La Guajira. Del Magdalena se salva Santa Marta por los últimos 2 gobiernos, pero además de eso tenemos a Cartagena como la segunda ciudad más desigual de Colombia. Eso no puede ser permitido. Aquí tenemos un drama como el de Electricaribe, aquí tenemos un problema como el del mínimo vital, aquí tenemos problemas ambientales inmensos, aquí tenemos los servicios públicos privatizados en manos de grandes multinacionales y estos niveles de violencia, de pobreza que hemos vivido han sido desatendidos por unos representantes en el Congreso que solo van o a dormir
o hacer negocios particulares y familiares. Y eso tiene que acabarse. El 11 de marzo, usted, que es un caribeño sensato y decente, debe ayudar a que eso termine. Doctor Sanguino, muchas gracias y siga siempre al pie de la política. Ah, claro que sí. Sígame enviando usted los audios para estar totalmente informado en tiempo real de lo que ocurre en esta que es nuestra segunda capital de Colombia. Bogotá y Cartagena son dos ciudades de todos los colombianos. Muchísimas gracias. Él es Antonio Sanguino, una opción más en el tarjetón el 11 de marzo. Partido Verde número 3, Senado de la República. Usted vote por quien desee, pero vote, salga a las urnas, porque su voto es importante para decidir. Muchas gracias.